Vale, pues empezamos, chicos. A ver que se me vea bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias por asistir y haberos inscrito a este webinar donde veremos un ataque de ransomware en directo. Bueno, más que un webinar, va a ser un espectáculo de magia, porque aunque no somos magos, os vamos a enseñar muchísimos trucos hoy. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, a principio de año nos solemos juntar con los fabricantes para hacer los planes de negocio. Y este año una nota que salía en todos estos planes de negocio ha sido la capacidad que hemos tenido estos años de mitigar este problema del ransomware, ¿no? Sobre todo de recuperar el dato y de la continuidad de negocio. Entonces, hablando con Bitdefender, con Bing, con Dell, joder, yo decía, ¿cómo es que nunca se ha hecho un evento con estos tres players juntos, ¿no? Y pedimos las autorizaciones y finalmente, pues, hoy estamos aquí, ¿no? Hoy no vais a ver, por lo menos ahora esta mañana, por la tarde, quizás sí, luego os lo comentaré. Hoy no vais a ver cómo sacamos un conejo de una chistera, ni hacemos desaparecer cartas o escapismo. Hoy vamos a ver los trucos del ransomware, los trucos del ciberdelincuente, cómo entra en el sistema, cómo se mueve por la red, cómo intenta encriptar el dato, cómo intenta joder el backup, en definitiva, hacer luego desaparecer el dato, ¿no? Porque, bueno, al contrario que en los trucos de magia o en la magia que estás viendo cómo se desarrolla el truco, aquí como con la ciberdelincuencia te enteras cuando el truco ya está realizado, ¿no? Entonces, hoy les vamos a permitir que nos hagan todos los trucos, pero de la mano de Bitdefender, ¿no? Una multinacional europea que incluso colabora con Interpol, de la mano de BIM, multinacional, de ciberresiliencia, backup, seguridad, y de la mano de Dell Technology, con su Data Protect, 80% de cuota de mercado. Y con Visiopeak vais a aprender muchísimo y vais a ver en directo este ataque. Entonces, sin más, voy a presentar un poquito a la gente que va a estar en esta sesión apoyándonos. Por la parte de Bitdefender estarán Roberto y Nuria. Por la parte de BIM estará Nicoleta y Santi. Y por la parte de Dell está José Antonio Corredor, Rafa y creo que Tiago. Y por nuestra parte, en pista central estará José Cuellar, quien hará la parte del ataque ransomware y detección por Bitdefender, y Arturo Vázquez, nuestro director de sistemas y socio, que hará la parte de ciberresiliencia, recuperación del dato con BIM y Data Domain. Os voy a contar brevemente cómo se va a desarrollar este webinar. En cada parte se enseñará una infografía donde veréis el ciclo del ataque. Luego os enseñaremos una simulación para que lo veáis físicamente y lanzaremos el ransomware. Yo ya he visto parte de la demo, bueno, he visto la demo varias veces y la verdad es que es apasionante. Vais a aprender un montón y, bueno, lo que os he comentado antes, esta sesión va a ser grabada, vamos a compartir con vosotros toda la grabación y luego tenemos una sorpresita porque los trucos de ciberresiliencia y ciberseguridad los vamos a enseñar ahora, pero esta tarde a los asistentes vais a tener dos entradas por compañía para que vengáis al Campeonato Mundial de Magos en el Circo Price con Jorge Blas. Pero eso os lo enviaremos más tarde. Entonces, señores, os voy a contar una cosa. Los magos no suelen desvelar sus trucos. Hoy os vamos a desvelar trucos para combatir a la ciberdelincuencia. Entonces, sin más, en pista central, José Cuellar, todo tuyo. El chat va a estar abierto, podéis hacer consultas y os contestaremos sobre la marcha. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Perfecto, pues a ver, vamos a comenzar compartiendo. ¿Me podéis confirmar, por favor, que se ve? Se ve. Venga, Okay. fenomenal, muy bien.
Pues como comentaba Sergio, hemos preparado una infografía, digamos, del ataque que vamos a ejecutar a continuación, primero a nivel de imagen, luego una simulación, porque lo que queremos es que este ataque se entienda, ¿no? Luego realmente la demo vais a ver que realmente es rápida, ¿no? Suceden cosas a bajo nivel y lo que queremos es que se entienda perfectamente. Voy a hacer un poquito más de zoom aquí, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿vale? Entonces, digamos que el contexto del ataque va a comenzar con la suplantación de identidad por parte de un proveedor habitual, ¿no? De la empresa a la que se va a atacar. Esta empresa recibirá pues, un correo electrónico falsificado, un phishing, ¿no? Al final una amenaza, un ataque pues, totalmente o prácticamente diario, el cual va a notificar de una factura, una supuesta infactura impagada. ¿De acuerdo? En ese email se va a mostrar un enlace a un sitio web fraudulento donde se accederá a la descarga de dicha factura. En ese enlace, ahora lo veremos a continuación, la manera, digamos, en la que está construida dicho enlace encaja con una técnica de ataque que se llama ataque homógrafo. Este tipo de ataque, que seguro que todos lo conocen, pero por si alguien no lo recuerda, este tipo de ataque consiste en la manipulación de los caracteres con los que está formado, digamos, ese enlace o esa URL. Por un lado, para unir ciertos caracteres y que parezcan, digamos, una letra diferente, o incluso en ocasiones sustituyendo pues, una A de un alfabeto, en este caso latino, por una A cirílica, la O por la O. Visualmente son exactamente iguales, pero los sistemas informáticos evidentemente sí que son capaces de detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, en principio el usuario acabará en un sitio clonado de OneDrive que va a simular el sistema de compartición de ficheros de Microsoft. El usuario descargará pues, esta documentación relacionada con esta factura, la ejecutará y ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? Pues se va a ejecutar un ransomware real, ahora comentamos con más detalle, que va a cifrar pues, una carpeta específica, la carpeta de descargas, que esto ha sido así permitido de manera intencionada, ahora comentamos, pero dicha ejecución o toda la ejecución o el 100% de la ejecución de lo que haría este ransomware no está permitido, solo parte de ella. ¿Para qué? Para que la gente de Bitdefender instalado en esa máquina detecte la amenaza, pueda bloquearla, mitigarla y en este caso genere el incidente, ¿no?, posterior que será reportado a la consola de gestión centralizada Gravity Zone, en la cual, bueno, nos conectaremos y revisaremos, como decía, ese incidente ya con un poquito más, ¿no?, de inspección, una inspección más profunda para ver, pues, un poquito conceptos como la retrospección, ver qué ha pasado, ¿no?, desde que se ha generado el disparador, cuál ha sido la vía de entrada y qué es lo que ha ocurrido ya a muy bajo nivel, a nivel de procesos del propio sistema operativo, ¿de acuerdo? Esta es esta primera imagen a modo resumen. De nuevo, antes de realizar la demo o el ataque real, hemos preparado esta simulación, de nuevo con la intención de ver o simular cómo unos ciberdelincuentes prepararían este escenario en la realidad, ¿vale? Fase por fase, y vamos a ir comentando con mucho detalle todos y cada uno de los pasos, ¿vale? Voy a empezar la simulación. Tenemos una campaña de phishing dirigida a una empresa que, como comentaba, los atacantes a través de la suplantación de un SMTP y un correo, envían, en este caso, a un cliente el típico correo de factura pendiente de pago, con una nomenclatura de una referencia de factura que quizá podría encajar con la de un CRM habitual. Como comentaba, al final la dirección, incluso en muchas ocasiones el dominio, es suplantado realmente si el dominio no cumple unos estándares de seguridad en cuanto al correo electrónico. Y este correo electrónico lo que contendrá es este enlace a ver la supuesta factura o documentación en OneDrive con lo que comentábamos del ataque homógrafo, ¿vale? Aquí hemos utilizado esta técnica y en concreto una simulación de un dominio que ha sido muy famoso, ¿no? Es onedrive.microsoft.com, pero la M de Microsoft es la suma de la R y la N, ¿vale? Eso lo veremos ahora en la demo, que visualmente o prestamos muchísima atención o parece una M y lo normal es que caigamos en el engaño. Con lo cual, el usuario que recibe este correo, al final este correo está en su bandeja de entrada, es un proveedor habitual, es decir, no hay a priori
además está perfectamente redactado y aquí sabemos además cómo la inteligencia artificial generativa ayuda a realizar pues, este tipo de phishing cada vez mucho más profesionales y con un aspecto mucho más legítimo, sin faltar de ortografía y además con cada vez menos conocimientos técnicos, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a hacer el usuario? Pues evidentemente pulsará el enlace, ¿de acuerdo? Ahí pasamos a la fase 2, en el que el usuario hace clic y ¿qué ocurrirá? Como comentábamos, aquí hemos puesto una pequeña consola que va mostrando lo que yo voy comentando. Se va a abrir el navegador, vamos a ir a una página que va a ser falsificada de OneDrive, del servicio de OneDrive, por HTTPS con su certificado, a priori todo perfectamente legítimo y perfectamente normal, donde el usuario de nuevo verá un botoncito que pondrá Get Your File, en el cual descargará pues, esta supuesta documentación. ¿Qué hará el usuario de nuevo? Pues en este caso, descargarla. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando la descargue y la ejecute? Que en este caso, ahí va a ser cuando el usuario se va a dar cuenta de que eso no era ningún tipo de documentación y que aquí está ocurriendo algo, además con bastante mal aspecto, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque cuando comentábamos, como comentaba Sergio, ¿no? Al inicio de la sesión, cuando comentábamos cómo podíamos planificar una demo o una ejecución de un ransomware en directo, eh, pensamos que qué mejor manera de hacerlo tendríamos que ejecutar uno real y no uno cualquiera, sino quizá el ransomware que al menos haya sido documentado más impacto global ha tenido en la historia. Y en este caso vamos a ejecutar una copia real de WannaCry. Es cierto que es un ransomware que ya tiene un tiempo, esto ocurrió en mayo de 2017, pero ese ransomware llegó a comprometer más de 230.000 máquinas a nivel mundial en 150 países y generó unas pérdidas económicas estimadas, por supuesto, de unos 4.000 millones de dólares. Entonces, bueno, qué mejor manera de hacer algo similar que con una copia real y exacta de ese ransomware que en ese momento generó pues, todos estos problemas que comentábamos, ¿vale? Aquí quiero destacar que este agente, o sea, este puesto de trabajo tiene un agente de Bitdefender, el cual ha sido totalmente manipulado, ¿no? La política y la configuración. ¿Para qué? Para que por un lado se permita el cifrado de todos los archivos que se van a encontrar en la carpeta descargas del perfil de usuario y para que el ransomware se ejecute en un pequeño porcentaje, ¿vale? Imaginemos un 10%. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es cómo el ransomware intenta hacer parte de su trabajo. De hecho, le hemos permitido, en este caso, que cifre este contenido de la carpeta de descargas. ¿Para qué? Para que posteriormente Bitdefender, en cuanto detecte pues, el trabajo, ¿no? Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. El resto de acciones que haría a nivel del sistema operativo, como llamar, por ejemplo, pues a consolas de CMD con privilegios de administrador, eso a su vez llama a intérpretes y a shell legítimos del sistema operativo para ejecutar pues otra serie de comandos y que la afectación, incluso la propagación, vaya mucho más allá de este PC. Ahí será donde la gente de Bitdefender lo detectará, bloqueará la amenaza y, por supuesto, en una última fase, y cuando ya todo esté mitigado, entramos en la última de las fases, que básicamente consiste en la generación de este incidente, como comentaba anteriormente, que será enviado a la consola de gestión centralizada, Gravity Zone, en la nube, en el cual veremos el incidente generado, bueno, endpoint comprometido, cuál ha sido el vector inicial del ataque. Y, por supuesto, bueno, qué técnicas han encajado, digamos, con el framework de Mitre, y donde ya sí que vamos a poder hacer pues ese deep inspection, ¿no? Esa inspección profunda del incidente, de lo ocurrido, vectores, procesos, subprocesos afectados, nuevos ficheros que se han intentado ya cifrar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si hasta el momento hay alguna Sí, pregunta o... Sí. preguntan si el usuario estuviese dentro de un dominio, obviamente no Ujú, va a ejecutarse por privilegios, pero sí se ujú. ejecutaría el ransomware. Bueno, podría llegar a ejecutarse, quizá de la manera en la que lo vamos. Bueno, a ver, para ejecutar realmente depende de cómo lo planteemos. Es verdad que quizá como está planteado ahora mismo aquí no, porque es un ejecutable, pero ese ejecutable puede estar ofuscado en cualquier documento de la suite de Office o en cualquier otro tipo de documento que a su vez haga algún tipo de llamada interna a un script o algún otro tipo de shell
que quizá no requiera esos privilegios. Es decir, quizá es verdad que en la demo no está planteado de esa forma, pero se puede hacer. De hecho, es algo bastante habitual que en las compañías, sobre todo donde hay un dominio de Active Directory, los usuarios finales no tengan permisos de administrador en las máquinas y eso no es ya, digamos, suficiente como para que un equipo con esas características no pueda llegar a ser comprometido. Quizá Vale, con este ejemplo no, pero y se si podría. si los usuarios de un dominio no tienen permiso para instalar, Pues lógicamente no podrán instalar, pero digamos que el vector de cómo se ejecutará, de la manera en la que se va a ejecutar debe ser diferente. O quizá pues, se puede camuflar en algún proceso e intentar escalar privilegios, intentando explotar, por ejemplo, pues una vulnerabilidad en el sistema UAC de Microsoft o cualquier otro. Es decir, bueno, aquí ya la verdad que la invención de los ciberdelincuentes lo que estamos viendo es que es cada vez es mejor, ¿no? Porque ellos al final intentan buscar la fórmula, esta información ya se sabe, es decir, se conoce que en las compañías los usuarios normalmente no tienen privilegios de administrador, pero ello no significa que no haya fórmulas o vectores en la que esa digamos, no privilegio pueda llegar a ser, en este caso, bypaseado, ¿no? De alguna manera, muy simplemente bien. intentando explotar Sergio, una vulnerabilidad. si me permites aportar, soy Santi de BIM. El 90% de los ataques que nosotros hemos visto durante el año pasado se han hecho con usuarios legítimos, o sea, con usuarios creados Claro, dentro del eso dominio. es. Esto Claro. es la gestión de identidad, es el nuevo perímetro de seguridad. Correcto. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, otra cosa que se suele hacer antes incluso de perpetrar este ataque ya tan dirigido, es muy probable que haya habido otro previo en el que el phishing lo que vaya única y exclusivamente dirigido es al robo de credenciales. Suele ser, de hecho, primero el robo credencial, una vez que tengo una credencial, o lanzo un segundo ataque o veo con esa credencial en la red hasta dónde puedo llegar. Entiendo que ahí va un poco ligado de con lo que comenta Santi, que efectivamente el robo o sustracción de esa credencial es lo que nos puede dar a lo mejor el privilegio que necesitábamos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras y aquí la verdad que hay una ingeniería muy importante al respecto en cuanto a cómo perpetrar un ataque, ¿vale? Aquí hemos elegido esta vía, pero Sí, sí, efectivamente además que ya vimos en el webinar del otro día cómo con la inteligencia artificial y la eso, computación, eso hacen virguerías. Que, efectivamente. José, Sí, venga, pasamos a la demo. enséñanos Vale, cómo nos vamos a crear el fenomenal, ransomware. fenomenal. A ver, aquí, si esto estuviese grabado en vídeo, yo creo que sería el momento de que aparecieran unas letritas por abajo, una marquesina, ¿no? Identificando de no hacer en casa, hecho por profesionales, pero como esto es en directo, pues ya lo digo yo, ¿vale? Así que esta es la máquina. Aquí hemos simulado un file server, ¿de acuerdo? Con la carpeta de descarga, pues con una serie de documentación que hemos puesto, en este caso, a propósito, y que va a simular esa máquina víctima, ¿no? Donde estaría el usuario, el cual, como comentábamos, recibe este correo electrónico de proveedores SL, que viene siendo su proveedor habitual con el que suelen trabajar, su correo a la bandeja de entrada, donde se informa, en este caso, de esta factura pendiente de pago. Aquí voy a mostrarlo, no sé si quizá aquí se ve muy bien, si no ahora en cuanto abren el enlace, pero no sé si se fijan bien, después del OneDrive.microsoft, ese Microsoft está intencionadamente manipulado y es una R y una N, pero visualmente parecen una M. Voy a abrir el enlace, ¿de acuerdo? Aquí no sé si quizás se puede apreciar un poquito mejor, que eso no es ninguna M, pero bueno, llegamos a un portal que está perfectamente clonado y falsificado. Aquí de nuevo la IA, la verdad que nos ayuda bastante a conseguirlo. Tenemos un acceso totalmente cifrado por HTTPS. No hay nada a priori que nos pueda hacer, digamos, sospechar, ¿no? de que este sitio web pueda ser fraudulento. Con lo cual, ¿el usuario qué va a hacer? Pues pulsar en Get Your File y descargar el fichero, ¿de acuerdo? Y una vez descargado, ¿qué va a hacer? Ejecutarlo, ¿vale? Y lo vamos a ejecutar. Aquí es donde entraríamos justo en esta parte de, mira, esto así, para que se vea que ya por lo pronto están empezando a ocurrir cosas. Este ransomware está generando por aquí ficheros. También es cierto que Bitdefender nos está mostrando, que esto voy a abrirlo un segundo por aquí, ¿vale? A ver si soy capaz, un segundito, que está ahora mismo luchando, donde se ve que este equipo tiene la gente de Bitdefender, este problema simplemente es que no hemos hecho un escaneo completo de disco y donde tiene todos los módulos, en este caso, ¿no? Preparados aquí o activos. Muchos de ellos sí, otros no. ¿Qué vemos por aquí?
que este ransomware ya ha generado, no sé si se ven por aquí, los ficheros cifrados, ¿de acuerdo?, de la carpeta descargas. De hecho, ahora desaparecerán, en este caso, todos los que tienen, digamos, la extensión normal y se quedarán únicamente los cifrados, en este caso, por WannaCry. Todos los demás serán eliminados. Pero como hemos visto aquí, de hecho, Bitdefender, la gente sigue detectando, ¿no? O sigue generando eventos al respecto. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, aquí se ha permitido, lógicamente, la ejecución, porque si no, además lo que ocurría es que este fichero, en el momento en el que aparecía en la carpeta de descargas, era totalmente neutralizado y eliminado. No había posibilidad de ejecutarlo. Y además, siendo un ransomware, en este caso ya conocido. Mira, aquí se puede ver que ya han desaparecido todos los ficheros. ¿De acuerdo? Entonces, hemos permitido parte de su ejecución para conseguir el efecto, ¿no? O simular incluso que el ataque se ejecuta de manera parcial, podríamos decir, pero como muchas otras acciones que haría este ransomware a bajo nivel, que vamos a revisar ahora, ya serían bloqueadas, detectadas por el agente y reportadas, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, bueno, pues nos ha cambiado el escritorio y nos está avisando. Pero bueno, luego veremos esta misma simulación de este mismo ransomware en un equipo sin agente de Bitdefender y veremos que evidentemente cambia un poquito la situación. Entonces, llegados a este punto, yo creo que ya en la consola de Bitdefender, que lo tengo aquí, la parte de incidentes, deberíamos de haber recibido, vaya, pues permitirme un segundo, que me ha caducado la sesión. Mientras, Sí. José, si quieres, cuento Sí. un detalle de una de las cosas que se aprendió con este virus. Este utilizaba una vulnerabilidad existente que se llama Eternal Loop. Sí, Era un eso es. protocolo que lo que hacía era, independientemente de las cualidades del usuario y de los permisos que tuviera, permitía hacer ese escalado de privilegios. O sea, que no era un usuario que tuviera privilegios, sino que utilizaba esa vulnerabilidad del sistema para hacer ese. Correcto. Y ahí, Santi, permíteme que mientras accedo, complemente. Esta vulnerabilidad fue detectada por la NSA americana y además lo curioso del ataque fue que la vulnerabilidad Microsoft la parcheó 2 meses antes. O sea, ya existía un parche 2 meses antes de lo que fue la ejecución del ataque, ¿no? De este ataque, de este ransomware que aprovechaba esa vulnerabilidad. Entonces, aquello nos demostró, ¿no?, que en este caso, o por lo menos hasta ese momento, espero que a partir de ahí sí que cambiase la situación, pues los sistemas, muchos de los sistemas donde se vieron afectados no estaban al día, ¿no? No estaban correctamente parcheados porque, ya os digo, es decir, fabricante, Microsoft en este caso ya disponía del parche dos meses antes de lo ocurrido. Vale, pues un momentito que voy a acceder, disculpad. Y luego otra cosa que se aprendió también es, si tenéis un ransomware y si alguna vez sufrís un incidente de ransomware, nunca hay que reiniciar los equipos. Las técnicas de persistencia que tienen este tipo de malware, pues permite que el reinicio se haga con el control total de los sistemas. Así que orden de kill switch, desconexión de todo. Perfecto, disculpad, que no contaba yo con que me iba a caducar la sesión y con el doble factor. Vale, perfecto. Esta es la consola de Gravity Zone. Bueno, es un producto complejo, completo, donde tenemos muchísimas opciones. Mi intención, además, porque considero que tenemos que ver cosas muy interesantes en la demostración de hoy, voy a centrarme directamente en la parte de incidentes, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí, bueno, esto va haciendo una correlación, ¿de acuerdo? En este caso, de los eventos, y vamos a ver cómo, por un lado, porque, claro, hemos hecho pruebas, lógicamente, digamos, de este mismo ransomware en distintas ocasiones, y aunque nos va generando nuevos incidentes, los va asociando y correlando a incidentes anteriores, puesto que los equipos afectados o involucrados son los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrar dentro del incidente? Por lo pronto, un primer incidente que se genera como un incidente raíz, donde nos avisa que el acceso inicial ha sido una URL o un phishing a nivel de URL, y como se puede ver aquí, tenemos OneDrive
Microsoft.com con esa R y con esa N. Esto, incluso si damos al gráfico de ataque, vamos a ver aquí esta conexión, pues con una serie de alertas, es lo que comentaba, estos son los distintos accesos que hemos ido realizando a lo largo del tiempo, y esto es un proxy inverso que hemos montado para el portal web y demás, de la manera en la que lo haría un ciberdelincuente, porque evidentemente los ciberdelincuentes pues no atacan o no muestran al final su ubicación real. El tema de utilizar proxies es una técnica muy utilizada para ocultar las ubicaciones reales, ¿no? Pero tenemos digamos una cronología completa del ataque donde se ve que primeramente es una URL phishing y que luego ya salta la parte de WannaCry Cryptor con todos pues, en este caso, operaciones que intenta hacer a nivel de sistema operativo. También algo interesante es, por ejemplo, que esto compara con bases de datos o inteligencia que tenga base de conocimientos Bitdefender y, por ejemplo, asocia este tipo de ataque, posiblemente por la URL phishing, por el ataque homógrafo y demás, al grupo Lazarus de Corea del Norte. Conocemos que son un grupo bastante activo, ¿no?, dentro del cibercrimen y bueno, pues nada, pero vamos, que en principio estas técnicas las utilizan muchísimos otros actores, ¿no?, maliciosos. Nos hace un resumen de distintas técnicas del framework de Mitre que se han detectado, modificación, posiblemente pues explotación o escalación de privilegio, modificaciones de registro, persistencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto en cuanto a incidente o vía de entrada, y luego entrando ya un poquito más a bajo nivel, me voy a ir al último de ellos, porque todo me lo ha correlacionado en el mismo. Aquí tenemos el contexto y el gráfico completo de ataque, ¿de acuerdo? Aquí ya nos está avisando de que esta URL es de tipo phishing, ¿vale? Aquí lo vemos por aquí, https de OneDrive.rn y Microsoft. Este acceso podría haber sido incluso bloqueado por el agente si lo hubiésemos como tal tenido perfectamente configurado en la política, pero lo hemos realizado de esta manera para poder acceder al sitio web. Pero como se puede ver, el sistema o el agente de Bitdefender es capaz de ver, más allá de que el acceso sea HTTPS, puerto 403 y vaya cifrado, de que este enlace es malicioso, ¿vale? O nos lanza una advertencia como que esto es phishing y que esto puede ser malware. De aquí, de este sitio web, hemos descargado este ficherito, que es el facturapendiente.exe, que es el ransomware, es WannaCry, ¿de acuerdo? Y ya a partir de aquí, pues como se puede ver, este gráfico nos va a comenzar a realizar todo el contexto completo de ataque. Como cosas interesantes no lo vamos a ver todo porque es mucho, además muchas acciones han sido bloqueadas, pero otras no, precisamente para poder tener esta información y poder mostrarla. Como, por ejemplo, pues aquí hace una llamada a CMD, ¿vale?, con privilegios de administrador, el cual precisamente a través de esa vulnerabilidad de Eternal Blue que comentaba Santi, pues empieza a ejecutar o hacer llamadas al console-based script, que esto es un proceso legítimo de Microsoft, el cual a su vez pues registraba OCX o DLLs, llama a script de Visual Basic. Bueno, aquí empieza ya, digamos, el ransomware a generar pues distintas técnicas, script, persistencia, por supuesto, en la clave para que evidentemente cuando reiniciemos máquinas esto siga en ejecución. Y como vemos por aquí, nos va a generar, o nos ha intentado generar, muchísimos TXT con las famosas instrucciones de cómo podemos ponernos en contacto, cuál era la URL del monedero, ¿no?, de Bitcoin y qué instrucciones tenemos que seguir si queremos recuperar nuestra información. Aquí, como veis, tenemos un contexto bastante completo y detallado de cómo procesos, ¿no?, o subprocesos, esto está, lógicamente, esto es un ataque en cuanto a que aquí hay muchísimos procesos padre e hijos, ¿no?, los child procesos que se ejecutan de un proceso padre que afectan a nivel de cómo el malware se ejecuta a nivel interno de una máquina, más allá de que constantemente, si nos fijamos aquí, nos está marcando claramente el origen, digamos, ¿no? Esto ha sido un poco el disparador que ha hecho que todos estos correlación de eventos y que toda esta retrospección que nos hace el agente ocurra. Todo ha venido por aquí. Esta ha sido la vía de entrada. Esto, además de modo gráfico, lo tenemos en modo timeline, en modo texto, todo con los eventos y con la técnica de Mitre que encaja con cada uno de los creaciones de procesos, pues
lógicamente, escritura de ficheros sospechosos o en ciertas partes del disco o por el contenido en sí, alertas y acciones de respuesta que podemos mitigar amenaza, aislar equipo en la red. Aquí cabe destacar una funcionalidad importante que tiene la solución, que no la hemos configurado para dejar que lo que es la recuperación del dato, en este caso se muestren las capacidades de BIM Backup, pero el agente de Bitdefender tiene un análisis específico de ransomware activity que sería capaz de, si se detecta pues, una actividad relacionada con un ransomware, este cifrado masivo de documentación y, lo más importante, está correctamente configurado en la política, sería capaz de, on demand o de manera automática, recuperar esos archivos o esa información cifrada. Esto hace una integración con el servicio VSS de Microsoft y podríamos tener una restauración de los ficheros directamente desde el agente de Bitdefender. Pero de ahí también quería recalcar la importancia precisamente, en esta solución y en cualquier otra, de seguridad de tener perfectamente configurada la política, porque en este caso nosotros para esta demo la hemos configurado mal a propósito para que este ataque pueda llevarse a cabo. Es decir, esto significa que una política incorrectamente configurada pues puede llevarnos a un incidente de seguridad. Y para finalizar, perdón, que me he salido, simplemente mostrar la capacidad que tenemos a nivel de un incidente, que esto se suele preguntar mucho, de generar un reporte, ¿vale? Esto nos generaría un reporte a modo, a ver un momentito que lo abro aquí, a modo resumen ejecutivo, ¿de acuerdo? Pues un poquito con el incidente, cuando ha sido tratado, por supuesto que esto está ahora mismo, concretamente lo he cerrado, pero esto se puede asignar a personas, a un técnico, prioridades, por si hay un SOC, pues hay un equipo de ciberseguridad detrás que va a ir tratando la incidencia y podemos generar, como se ve aquí, un reporte posterior donde, pues ha dado una severidad bastante alta, cerca de 100, explica pues, que ha habido 8 alertas, lo que comento, porque ha ido sumando la cantidad de veces que hemos accedido a este sitio web fraudulento, lo que ha pasado, que ransomware ha sido ejecutado o el tipo de ataque ransomware y pues como se ve la información, quizá, lo que viene siendo un resumen ejecutivo con la información principal de cómo se ha perpetrado el ataque, vía de entrada, claves de registros, digamos comportamientos, ¿no?, de threat protection detectados y parte de la mitigación, un poquito resumen de tácticas de Mitre, incluso, ¿vale? Pero bueno. Incluso aquí la parte de MDR de Bitdefender te da una documentación que te sirve de análisis forense en caso de que tengas que activar las notificaciones de que te han entrado en la compañía. Eso es. Vale. Aquí he hecho un poquito de zoom para que se vea lo de la R y la N, que se lo acercamos mucho, sí. Se ve, pero que en el trabajo diario esto pasa desapercibido. Y por mi parte, poco más. Esta es la parte que quería mostrar como tal. Voy a hacer ¿vale? Voy a dejar de compartir, voy a recuperar un snapshot de esa máquina para tenerla lista y doy paso a mi compañero Arturo, el cual nos va a enseñar pues este mismo ataque. ¿Qué pasaría, no? Si este mismo ataque se ejecutase o fuese exitoso en un equipo que directamente ni siquiera tuviéramos, ¿no?, el agente de Bitdefender instalado y el ransomware se llega a ejecutar al 100%. Y ahí, como el resto de soluciones que hoy les enseñamos, nos van a ayudar a volver a tener la compañía en funcionamiento. Correcto. Pues esta es la parte en que los malos entran. Eso es. Buenos días a todos. Santi, siéntete libre de que en cualquier momento me paras cosas que quieras añadir y vamos en conjunto a meter, ¿vale? Un poco lo que queríamos contaros es las capacidades que tenemos con la unión de BIM y Data Domain de Dell con la inmutabilidad en modo compliance, que ahora os contaré un poco cuál es la diferencia entre compliance y governance. Y lo que nos ha sucedido ya en varios casos, en varios clientes, y hemos conseguido recuperar el 100% de la información sin tener que pagar nunca un rescate, teniendo o no teniendo, independientemente, ya os digo, una consola o una gestión como la que os ha enseñado José en Bitdefender, ¿vale? Un poco lo que os vamos a enseñar os voy a enseñar 3 slides muy básicas y nos vamos a meter directamente a la demo, es cómo la herramienta ahora es capaz de detectar un malware que lo identifica, lo gestiona, te avisa de que está, cómo intentan atacar al repositorio o a los buckets que tenemos guardados
y cómo la parte de inmutabilidad de Retention Lock Compliance de Data Domain integrado con BIM es capaz de garantizar que no vamos a borrar los datos. Incluso os voy a enseñar una semi-cagadita que he tenido yo para preparar la demo y que incluso eso no me permite borrar datos, y cómo podemos hacer una recuperación rápida ante un ransomware e incluso hacer una recuperación aislada, ¿vale? A ver, un segundillo. Voy a mover esto para este lado. Vale. Entonces, básicamente, lo que suele suceder en los clientes es cuando tenemos un ataque de ransomware, entramos como en un bucle infinito, ¿no? El servidor falla por un ransomware, se restaura el backup contiene un virus, porque cuando nos damos cuenta normalmente de un ataque de un ransomware, como os ha contado José, este ataque no ha sido en ese momento, sino que llevan semanas, meses, días trabajando en ello, y entonces el ransomware se vuelve a mover en la producción y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con BIM? Tenemos la capacidad de que BIM sea capaz de montar ese repositorio inmutable o no, que durante el escaneo de esa restauración, ahora vais a ver, que es capaz de analizar que el contenido de ese backup esté limpio o no, y en caso de que esté limpio nos permite la restauración, o en caso de que no esté limpio nos permita abandonar esa restauración y volver a otra, ¿no? El propio sistema de BIM es capaz, ya os digo, que incluso él mismo analizar cuando detecta que en un posible punto de restauración tiene el dato infectado, es capaz de ir hacia atrás en el tiempo, los diferentes puntos de restauración que yo tengo en ese entorno, y analizar en qué punto el backup que vamos a restaurar está limpio o no, ¿vale? Previo a esto, no es motivo de la demo, pero no sé si todos conocéis el Sure Backup de Dell, o sea, de BIM integrado con los labs. Esto nos permite asegurarnos habitualmente de que estamos haciendo los backups correctos y que están limpios, ¿vale? De hecho, un poco la diferencia entre una restauración tradicional y una basada en Secure Restore, pues básicamente cuando restauramos un backup habitual, que es lo que nos suele pasar a todos, asumimos que el backup está limpio y esto no suele ser así, sino que solemos darnos cuenta de que ya llevan tiempo dentro, y BIM lo que te hace es que verifica criptográficamente el estado de los backups. No solo es capaz de analizar basado en un motor de base de datos de firmas, de ficheros que pueden ser maliciosos, sino también del entorno del comportamiento. Ahora después en la configuración de BIM os enseñaré cómo se puede activar esto y qué hace cada una de las funciones, ¿vale? Es muy importante porque todas las funcionalidades de toda la parte de ciberseguridad van hacia el comportamiento de usuario y es uno de los vectores más importantes de detección de amenazas. Eso es. Entonces, una parte también importantísima es dónde guardamos ese dato. Estamos muy acostumbrados a ver entornos en los que decimos, wow, tenemos todo súper protegido, pero al final tenemos el backup en la misma cabina de producción, el backup en un disco duro presentado directamente porque esté conectado directamente, o bien por iSCSI al servidor, con lo cual cuando nos entra en el servidor de backup nos borran el contenido, o incluso entornos en los que yo tengo un repositorio externo que el dato pueda ser inmutable, y puede ser inmutable de muchos sistemas. Quiero decir, algo tan sencillo como tener un bucket en la nube, pues el bucket es inmutable, pero si dejo de pagar, a los 10-15 días ese bucket se elimina, ¿no? O puedo tener un repositorio inmutable en un sistema Synology, por poner un ejemplo, que no es un sistema malo, pero que no es lo mismo, y lo que puede suceder es que la inmutabilidad del repositorio sí que es cierto que es robusta, pero si yo entro como administrador investigando un poco de qué manera o qué IP tiene, cuál es el usuario, cuáles son las credenciales, y elimino ese repositorio deja de ser inmutable, o si cambio la fecha del repositorio puedo hacer lo que caduque, ¿vale? Retention Log Compliance es un sistema que si buscáis en Google cualquiera Retention Log Compliance, os va a decir que cumple una serie de certificaciones en las que por defecto, mira, si lo ponemos, a ver, Retention Log Data Domain. En el primeros enlaces os dice las preguntas principales, y os dice que básicamente cuando configuramos Retention Lock en Compliance Mode, automáticamente cumplimos con todas estas regulaciones, con lo cual ya no es ni siquiera necesario asegurarnos o auditar nuestro sistema para poderlo hacer, ¿no? Así que esto es totalmente imposible de borrar. En algún caso nos ha pasado que por error hemos activado Retention Lock Compliance y ni siquiera con la ayuda de él podemos llegar a borrar ese contenido, ¿vale? Entonces, básicamente los 4 pilares importantes que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos de que nuestro backup va a estar ahí, porque siempre decimos que los que somos moteros nos comparamos con las empresas. Hay 2 tipos de empresas, las que han caído
en un ataque y las que van a caer. Y luego están los terceros, que son los que nos hemos caído más de una vez, que son los que han caído más de una vez en un ransomware. Entonces, es súper importante tener en cuenta los 4 pilares importantes. No es solo bueno tener, como enseñaba José, un sistema antivirus legacy, sino que es muy importante también tener un EDR y un sistema, incluso si puede ser de monitorización de MDR con un SOC por detrás, que analice, como decía Santi ahora, el comportamiento de los usuarios, no solo que las firmas de los ficheros estén o no estén dentro de un listado, sino que el comportamiento sea habitual o no habitual, ¿vale? Una parte súper importante es lo que os decía hasta ahora, el dato debe estar en un búnker, el dato no puede estar en un repositorio, en un disco o en una cinta que ni siquiera ya cumple porque me la llevo a otra oficina y se puede desmonetizar por el camino. Y luego es igual de importante luego en la capa de actuación que la contención de esa restauración se haya probado. No nos vale de nada tener un backup si no lo probamos nunca, y cuando tenemos que restaurar ese backup, veamos a ver cómo lo hacemos y en qué entorno lo hacemos. Una parte muy importante, como os decía, BIM tiene integrado ya desde hace años la parte de Sure Backup y la parte de los labs, que os permite hacer simulaciones de cómo se van a comportar una máquina o un grupo de máquinas en caso de una restauración de un modo totalmente aislado, de que te genera la propia sandbox, integra con el hipervisor que tengamos, Hyper-V, VMware, Proxmox con el que tengamos, nos crea esa sandbox y levantamos estos sistemas a ver cómo están funcionando, ¿vale? Y una parte importantísima es nunca, como decía antes Santi durante la intervención de José, nunca hagamos una restauración a ciegas, porque lo más normal es que esa restauración esté vulnerada, ¿vale? Al igual que José, os voy a enseñar un poco el procedimiento de cuál va a ser el ataque. Básicamente es el mismo fichero, es el mismo comportamiento en un servidor. En lugar de ser un servidor de ficheros, es un servidor de correo electrónico. El usuario se descarga el fichero adjunto, sufre el ataque, encripta. Antes decíais en el chat, preguntabais que si un usuario puede encriptar más directorios, y es efectivamente cualquier directorio al que ese usuario tenga privilegios va a dejarlo encriptado, sea en su servidor, en su PC o en recursos compartidos, pero es que también, por la vulnerabilidad que teníamos, va a ser o va a intentar ser capaz de elevar sus privilegios y acceder al resto de los ficheros a los que no tenga acceso, ¿vale? Entonces, en el caso que hemos visto de José, no habéis visto el cartelito que sale de que bueno, pues que lo vais a ver ahora de un modo interactivo. Oye, si quieres recuperar tus datos, hazlo de esta manera, porque teníamos la influencia del antivirus, o en este caso el Bitdefender, ¿vale? En nuestro caso vamos a trabajar sobre el mail server, que es un servidor que bueno, va a ser atacado teóricamente de la misma manera. Pensad que lo importante que nos está enseñando aquí Arturo y Visioti, que es que la seguridad se construye por capas. Cuantas más capas tienes dentro de tu infraestructura, pues más capacidad vas a tener de detectar el ataque, de pararlo o de mitigarlo. Por eso estamos poniendo todos los diferentes fabricantes dentro de este ecosistema a colaborar entre nosotros. Eso es una parte muy importante, como os decía, es no asumamos nunca. Yo, un profesor que tenía de un antiguo producto de Dell, que era Compelen, nos decía que nunca asumamos. El asumir es un poco como dejarnos llevar por algo que creemos que es como es, pero que en realidad no tiene por qué ser lo que creemos, con lo cual lo más normal es que erremos. A ver, no sé por qué me está echando de aquí. Y luego uno de los procedimientos... Porque te ha entrado el ransomware de José. Por eso No, está aquí. Vale, la web, como veis, es la misma. De hecho, el servidor al que estoy accediendo es exactamente el mismo, que es un proxy inverso que tiene por aquí preparado José, ¿vale? O sea, que no es... Me cago en su padre. No es que lo tengamos en local para ejecutarlo, sino que es una infraestructura, como os comentaba José, totalmente normal para poderlo ver emulado. Entonces aquí le decimos get your file, automáticamente el fichero pues nos empieza a encriptar, en este caso sin un antivirus, ¿vale? En breve vais a ver que me empieza a meter aquí los ficheros, me empieza a meter aquí los ficheros en WannaCry, y como el Bitdefender no está ejecutándose en esta máquina, vamos a ver cuando le dejemos trabajar que incluso nos va a salir una pantalla, un pop-up, diciéndonos que
que entremos directamente ahí a hacer el pago, ¿vale? Esto tarda un poquito más, pero si nos vemos aquí en los downloads, vamos a ver que los ficheros ya están empezando a estar bloqueados, ¿vale? O sea, ahora mismo está haciendo muchas más cosas por detrás, no podemos verlo porque no está la gente, no vamos a verlo dentro de los incidentes del Gravity Zone porque lo hemos quitado a posta, pero bueno, básicamente lo que tenemos es el resultado exactamente igual que en el caso que ha mostrado José, pero no lo ha parado y no lo ha encapsulado solo en la parte de los downloads, ¿vale? Otra anécdota de estos malware es que hacen un consumo masivo de CPU y una forma de detectarlos es que de repente, pues a una hora inesperada, todos los servidores se ponen a un consumo máximo. Es porque la capacidad de encriptación requiere mucho uso de masivo. Como veis, antes Bitdefender no le ha permitido ejecutar este tipo de tareas externas a lo que le habíamos encapsulado para hacerlo. Entonces aquí ya nos dice, bueno, pues cómo tenemos que hacer el pago, que tenemos que pagar 300, muy bueno, es barato esta vez, $300 y bueno, pues desde aquí hacemos el pago y supuestamente si todo fuese coherente nos darían un código de desencriptación, le pincharíamos aquí en Decrypt y meteríamos el código de desencriptación. Haz el pago, a ver si me llega. Sí, ya estoy yendo. A ver, vale, entonces... Antes comentaba Sergio el tema de Interpol. Si alguna vez tenéis un incidente de ransomware, cuando lo comunicáis, muchas de las veces, tanto Interpol como Europol tienen la clave de desencriptación de los archivos. Y ya hay mucho trabajo previo para todo esto, o sea que muchas veces no es necesario, cada vez menos es necesario llegar al pago, pero sí hay que llegar a la notificación del incidente. En algunos clientes nos ha pasado incluso de recibir una notificación de Interpol y pensar que ese propio correo de la Interpol era un phishing a su vez. Sí. Y luego cuando hemos tenido el ataque días después nos hemos encontrado que, joder, es que correspondía a que cómo es posible que esta gente ya tenga detectado por análisis del propio tráfico de la red que estábamos teniendo, ¿vale? Entonces, yo os cuento un poco la infraestructura que tenemos aquí. Primero voy a hacer la restauración de... No sé qué cojones le está pasando a esto. Es que no sé si alguno tenéis, José, o alguno de vosotros tenéis abierto la consola al mismo tiempo. No, Arturo, ¿no? Yo no la tengo. Vale. Pero, ¿cuál se te va? ¿BIM o mail? BIM. Ah, pues no. De hecho, me voy a salir por si acaso de Vicenter, pero no. Lo cierro, ¿vale? Pero vale. Yo no lo tengo. Bueno, alguno de los técnicos, si estáis trabajando en alguna parte de Virtual Center, 3/4 ahora mismo, ¿vale? Lo que os decía, primero vamos a hacer una restauración, un quick rollback, que os lo vamos a enseñar, y luego os enseñamos toda la parte de integración con Data Domain. No es el flujo lógico, pero bueno, como tarda 3-4 minutillos la restauración, para que lo veamos, ¿vale? Como veis aquí, el propio BIM ya nos está detectando que este mail server tiene ahí una cucarachita, no sé si sois capaces de verlo, pero este logotipo ya nos dice que esa máquina, en alguno de los momentos en los que ha hecho un backup o una restauración, ya está afectado por un ransomware, ¿vale? Entonces, cuando yo me vengo aquí y le digo, oye, quiero restaurar mi máquina completa desde vSphere, de hecho, fijaros que es una cosa curiosa, que esta máquina, a pesar de ser una máquina propia de VMware, que es una máquina que reside en el backup infrastructure dentro de mi VMware y es una máquina virtual que yo tengo aquí dentro del Virtual Center, ¿vale? Me va a permitir en el momento dado, si yo mi sandbox de recuperación la tengo en un entorno diferente, como puede ser Hyper-V, la nube o incluso en un Proxmox, me va a permitir restaurar la máquina completa directamente en mi entorno de Proxmox, ¿vale? Es decir, el sandbox que yo cree para esta restauración la puedo hacer donde yo quiera. En nuestro caso, voy a ir a vSphere por la razón de poder hacer una restauración rápida. Ahora miraré si está siendo... ¿Vale? Entonces, dentro de esta, yo elijo la máquina en concreto, el punto de recuperación en el que yo quiero ir, ¿vale? Como veis, todos tienen el virus menos en el primer momento que lo metimos, pero desde entonces, cada vez que ha hecho un backup, ha detectado que tenía algo, ¿vale? Nosotros aquí nos tendríamos que ir a un punto de restauración en el que no tenga este virus, ¿vale? Nos da igual, es que seleccionamos el que queramos, decimos siguiente, y cuando vamos a restaurar sobre la misma localización, esto me permite hacer un quick rollback. Quick rollback lo que va a hacer es que únicamente va a restaurar aquellos bloques de unos y ceros basados en CBT, en Change Block Tracking, que han sido modificados. Y esto implica que si yo tengo ficheros de 1 giga
de ocupación en los que han sido encriptados, este solo va a restaurar lo que son las cabeceras, lo que ha sido modificado el fichero, porque él no entiende de ficheros, él solo entiende de bloques de unos y ceros, ¿vale? Entonces, si yo quiero restaurar en otra ubicación, como es lógico, no tiene la base en la que con lo cual compararlo y tendría que hacer una restauración total. Entonces, cuando yo le digo restaurar con el Quick Rollback, ¿vale? Automáticamente me va a validar y me va a permitir hacer a su vez un análisis en este momento de nuevo, como veis aquí, de escanear de nuevo qué nuevos virus pueden estar contenidos. Yo no lo voy a dar porque si hacemos esto, lo que tiene que hacer es leerse todo el índice de cada uno de los ficheros que están contenidos en el backup y tardaría bastante más de lo que podemos hacer en una demo, ¿vale? Esto sería bueno en un caso de ataque porque os retrasa la restauración unos minutos, pero nos aseguramos que lo que estamos restaurando está limpio, ¿vale? Siguiente. Y aquí la máquina que nos dice que nos va a restaurar, ¿vale? Y finalizamos. Entonces, si yo aquí me vengo a la parte del running, vamos a ir viendo lo que está haciendo en cada uno de los momentos, ¿vale? Pues está arrancando el worm, está restaurando el worm, y mientras que esto va sucediendo, os voy a enseñar las funcionalidades que tenemos dentro del BIM, ¿vale? Esto ahora veremos el tiempo que ha tardado. Es una máquina de 400 gigas de base de datos de un servidor de correo electrónico y vais a ver los pocos minutos que tarda en restaurar, ¿vale? Como os decía, en versiones nuevas tenéis aquí la opción de Malware Detection, ¿vale? Y Santi, aquí, si hay algo en lo que meto la gamba, me corriges, ¿vale? Y tenemos como 5 partes independientes. Entonces, si yo activo el inline entropy análisis, lo que me hace es que me va a analizar los cambios masivos que ha habido en los datos generados por los usuarios. Esto durante el backup utiliza un poquito más de CPU o menos, dependiendo de lo que hagamos, pero va a ser capaz de analizarme algo que hasta ahora era impensable que hiciese un software de backup. Va a analizar el comportamiento de los diferentes usuarios que han estado haciendo movimientos e ejecuciones dentro de la infraestructura, ¿vale? Luego, en la parte de detección, esto es lo que yo tengo activado en los backups y por eso estáis viendo que mis backups tienen ahí una cucarachita. Es decir, yo cada vez que estoy haciendo un backup, no solo estoy haciendo el backup a nivel de bloques, sino que también le estoy diciendo, oye, una vez que me lo archives en el data domain, tienes que ser capaz de analizar el contenido que tiene dentro. Porque, claro, si yo voy a restaurar y restauro una información que está afectada, pues puedo tener un problema. Esto además me permite que si lo que tengo no es un ransomware, sino que lo que tengo son algunos ficheros afectados por un virus, pueda coger la parte de la máquina virtual que no está afectada y restaurarla. Es decir, si yo tengo una carpeta de un usuario afectada por un virus, pero tengo una Excel que tengo copiada en ese servidor y ese no está afectado, el propio BIM es capaz de ayudarte a restaurar esta parte, ¿vale? Toda la parte de análisis de firmas, esto ya sí que es más el puro antivirus tradicional y Santi, ¿en quién nos basamos en esto? ¿En qué motor nos basamos para hacer esto? Es un motor que está basado en la parte de Bitdefender, pero también eres capaz de llamar a otros motores de antivirus. Vale. Luego hay un tema súper importante y es que siempre hace un análisis de investigación proactivo, no solo de las firmas que tiene, sino de los diferentes comportamientos que puede tener. Y luego también tiene una parte súper importante que es la integración de APIs con terceros. Y esto es, si yo estoy teniendo cualquier API de integración de un tercero en el que sea capaz de analizar cosas sobre máquinas que yo todavía no estoy haciendo backup, es capaz de coger estas APIs y actuar sobre un backup de una máquina o de un conjunto de máquinas en las que todavía yo no lo he visto afectado, pero ya quiero actuar sobre ellas. Y esto quiere decir, si de repente tengo un servidor en el que está siendo atacado y este servidor me informa al backup de que está siendo atacado, en ese mismo momento, independientemente de que esté programado o no, le va a lanzar un backup para poderse asegurar que tiene una copia de ese instante en el que está sufriendo el ataque, ¿vale? Y luego, por última parte, la parte de notificaciones. Yo quiero que esto me lo notifique, pues, o bien a una consola, un SIEM que tenga o un sistema de gestión de alertas por SNMP o que me lo mande por correo electrónico, ¿vale? Todo esto está analizado. Antes os decía que durante la preparación de la demo he hecho una pequeña cagadita y es, como veis aquí, hay un disco huérfano, ¿vale? Yo había creado un repositorio y había borrado ese repositorio forzándolo para enseñaros cómo si a mí me encriptan, que es una parte súper importante de BIM y creo que solo BIM lo tiene,
es si me encripta mi servidor de BIM y yo tengo que montar un BIM nuevo desde cero, no tengo el problema de que he perdido los índices ni la metadata de los backups, porque lo que nos suele pasar siempre es que yo tengo que tener un backup del propio servidor de backup, que a su vez es más grande casi que el backup, y si los backups que tengo son más modernos que la copia de seguridad, esos índices quizás hay veces que no puedo recuperarlos, ¿no? En BIM, la metadata de cada backup está en el suyo propio. Entonces yo lo que he hecho ha sido, he creado un backup, lo he borrado, le elimino el repositorio, pero no me he dado cuenta en este caso que este repositorio donde lo tenía era Worm. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo os puedo enseñar que aunque yo elimine o sea un ataque dirigido en el que el propio administrador del sistema, o sea con las credenciales de esto, se venga a este repositorio y le dé aquí botón derecho, eliminar del disco, este repositorio no lo va a poder borrar. ¿Vale? Otra cosa que nos sucede también muy habitualmente, ahora vais a ver que esto va a dar un error. ¿Vale? Otra cosa que nos sucede habitualmente es que, en cierto modo, el ataque lleva tiempo dentro de la infraestructura y lo que sucede es que se nos hacen con las credenciales del BIM. ¿Y cuál es la mejor manera de borrar un repositorio? No es yendo al repositorio y averiguar otras credenciales y ver qué tecnología hay por detrás, sino como el propio software de backup es el propietario del dato, es el que decide que ese dato está caducado. Entonces, si el propio software de backup decide que el dato está caducado y que lo borra, el repositorio donde esté por detrás, donde reside, lo asume como bueno y lo borra. Sin embargo, si yo me vengo aquí al contenido de los ficheros, si yo me vengo al contenido de los ficheros y en cada uno de ellos, en cualquiera de vuestros software de backup, en cualquiera de vuestros repositorios, si yo le digo aquí borrar, yo podría borrar este contenido. ¿Vale? Aquí veis que parece que me lo ha borrado, pero realmente el fichero sigue aquí. ¿Y por qué sigue aquí? Porque si yo le digo borrar, lo que me va a decir, oye, es que me estás intentando borrar un fichero que como tal está protegido por el retention locket de la cabina. ¿Vale? Este repositorio, en definitiva, reside en una data domain y esta data domain lo estoy guardando en este repositorio que, como veis aquí, pone que es write read y que es retention log compliance. Y esto quiere decir que no podemos borrar este repositorio hasta que el dato esté caducado. Ni Dell lo puede hacer, ni nosotros lo podemos hacer, ni siquiera con la doble llave esta típica de las bombas de que el CISO y el CTO ejecuten el borrado al mismo tiempo. Mientras que ese dato no esté borrado, o sea, no esté caducado, no se va a poder borrar. También nos ha pasado en ocasiones que los malos, entre comillas, han sido capaces de ver que esto era un data domain y han sido capaces de incluso buscar las credenciales del data domain en herramientas como KeePass o en ficheros de texto plano que a veces tenemos o en las Excel y se han logado como sysadmin dentro de la cabina y han intentado cambiar las fechas del data domain para que ese dato estuviese caducado. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese mismo momento, en el momento en el que nosotros mismos como administradores tocamos la fecha o por error cambiamos el NTP de la cabina, automáticamente el file system se queda deshabilitado y tenemos que tirar el soporte técnico de Dell. No hay manera de inmutabilizar o desinmutabilizar este dato. ¿Vale? ¿Cómo hago un dato inmutable? Pues tan sencillo como me vengo a... he perdido el ratón. Me vengo a mi repositorio, ¿vale? Y entonces le digo aquí, dentro del entry list, por ejemplo, no lo voy a ejecutar porque la podemos liar, ¿no? Pero si yo me vengo y le digo aquí M3 retention policy set compliance M3 y pongo el entry que yo quiero hacer inmutable, por ejemplo este, ¿vale? Automáticamente nos pediría las credenciales del Security Officer, ¿vale? Security Officer es un usuario que nos garantiza que el sysadmin no va a ser capaz de hacer cambios en las políticas de seguridad del data domain. ¿Vale? Entonces, como veis, es súper sencillo configurar el data domain. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo he perdido por completo mi BIM, he perdido todos mis índices, que es una parte muy importante que me decía Santi que quería que viésemos? También está afectado mi BIM backup, porque incluso hemos visto en algún caso que lo que nos han encriptado no han sido las máquinas virtuales, sino que ya hemos visto algún caso que lo que nos han encriptado han sido los data stores, los VMFS del propio VMware. Entonces, claro, si lo que me han encriptado es el VMware, yo no tengo capacidad ni siquiera de levantar mi servidor de BIM. Bueno, pues yo monto un servidor nuevo automáticamente, me vengo aquí al Backup Infrastructure, me vengo a los repositorios y me vengo aquí a añadir un nuevo repositorio, porque yo sé que está en el data domain y que es inmutable. Me vengo al data domain y lo llamo, yo qué sé, BIM Prox, por llamarlo de algún modo, ¿vale? Porque aquí creo que tengo backups de Proxmox.
Entonces, ¿dónde tengo el data domain? Pues la IP 168.190.91 creo que era, y con los credenciales del usuario BIM que yo tengo aquí, ¿vale? Este usuario de BIM, como veis aquí en el Power Protect, administración, acceso, no tiene ningún tipo de privilegio. El único privilegio que tiene el local user, el BIM web, ¿veis? No tiene ningún rol de management, está habilitado, no se deshabilita, pero no tiene acceso a absolutamente nada. Esto lo único que hace es ser utilizado por el BIM para poder hacer la conexión de esto, ¿vale? Entonces, si yo le digo siguiente, busco aquí cuáles son los repositorios y selecciono el que yo había perdido porque es donde yo sé que están mis backups y que es un BIM nuevo, ¿vale? Cuando yo le digo que es el mount server, ¿vale? Y le digo aquí, búscame en el repositorio los backups que tengo y los índices que yo tengo dentro de ese repositorio. Y automáticamente, independientemente de que tenga o no tenga backup de configuración de BIM, va a coger y me va a hacer restaurables todos los backups que yo tuviese ahí. Con lo cual, fijaros. Es muy importante lo que está explicando Arturo, porque al final lo que guarda el archivo de backup es el dato y el metadato. Eso que es. pierdas tu infraestructura, siempre volviendo a restaurar desde cero una consola de backup, vais a tener accesibles los datos de nuevo. De hecho, fijaros hasta qué punto que el otro día Santi, cuando estábamos aquí reunidos, José, Sergio y yo, nos contaba Santi que ya han hecho pruebas ellos de montar un BIM en una Raspberry Pi. Entonces, fijaros hasta qué punto yo tengo una Raspberry en el cajón, tengo un ransomware, la monto en la red y automáticamente la conecto contra el data domain o el repositorio que sea y en cuestión de segundos puedo levantar esto, ¿vale? Finalizamos, yo ahora me vengo aquí al home dentro de mis discos y veis aquí que ha aparecido de repente disco importado. Yo tengo aquí mis servidores que estoy haciendo backup y de cualquiera de ellos yo podría restaurar igual la máquina virtual completa, en este caso que es la que ha hecho la demo José. ¿Y en qué punto? Pues en los diferentes puntos que yo tenga de este backup, ¿vale? Sin necesidad de tener absolutamente nada más. Tres claves de lo que habéis visto con Arturo hasta ahora. La parte de los sandbox es fundamental. Si alguna vez sufrís un ataque de ransomware, la primera pregunta que os van a hacer es ¿cuánto tiempo vamos a tardar en volver a la normalidad? Los sandbox os ayudan a preparar esa ruta de restauración de vuestra infraestructura. Si lo estáis viendo, está utilizando usuarios diferentes. Está segmentando qué usuarios y qué roles tiene para evitar esos permisos. Muchos de los ataques van dirigidos, como habíamos dicho al principio, contra la identidad. Y luego ha utilizado los restore points con la herramienta de threat hunting que tenemos, pues para añadir un poco más de capacidad a esa capa de protección que tenemos en nuestra infraestructura. Eso es, como os decía, aquí dentro del inventario es que ha fallado porque lo he lanzado y lo he parado para poder estar con la demo, pero nosotros lo que tenemos aquí dentro de los backups, tenemos el Secure Backup en el que lo que le decimos es, oye, quiero hacer una prueba de restauración en el Webinar Lab, ¿vale? Que es este que montamos aquí, del Virtual Lab, qué es lo que queremos levantar, qué grupos de aplicaciones queremos levantar, cuáles son los backups de los que vamos a depender y cada cuánto tiempo quiero ejecutar estos laboratorios. O sea, es decir, uno de los pilares que yo os decía antes en esto es que la contención debe ensayarse. Entonces, cuando nosotros tenemos que presentar a nuestros mayores un reporte de que semestralmente o anualmente o trimestralmente hemos hecho pruebas de restauración, yo directamente desde aquí, desde la parte de los análisis que yo ya he programado, me voy a garantizar que habitualmente estoy haciendo esas pruebas de restauración. No solo por cumplir con los papeles, sino también por asegurarme yo mismo de que cuando esto esté sucediendo, poder tirar adelante, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver esto, está tardando un poco más la cuenta en el Quick Rollback porque, insisto, es una base de datos de 400 gigas populada, pero vamos, que en breve vamos a tener la restauración. Con esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues la capacidad que tenemos de no tener que esperar a que un repositorio completo de 600 gigas o 2 teras se recuperen. El caso más gordo que hemos visto nosotros, en un servidor de ficheros de 20 teras, nos llevó aproximadamente unos 15 minutos la restauración total de la máquina virtual. En este caso, mientras que esto está restaurando, lo que me hace el sistema es que el mail server me lo apaga, monta los snapshots y ahora cuando termine, pues él solo me encenderá la máquina virtual y veremos que esto está aquí totalmente restaurado. ¿Vale? Mientras que esto sucede, quiero enseñaros un poco el data domain, que no es solo la parte de integración con retention log, sino que lo que nos permite son cosas muy importantes, ¿no? Cuando hablamos de
cuánto nos cuesta un almacenamiento de destino, tenemos que tener en cuenta el coste total de la propiedad del almacenamiento. Cuando yo voy a un almacenamiento tipo plano de ficheros, cuando yo compro 10 teras, me caben 10 teras. Y esto implica que tengo un cierto límite de en cuántos puntos de recuperación puedo tener o cuántos backups puedo archivar, ¿no? Cuando estamos hablando de un data domain, fijaros los niveles, y esta no es de las cabinas que tengan mejores datos, pero fijaros lo que nos está diciendo aquí. Del dato que yo estoy guardando en la cabina, el cual está deduplicando en origen, o sea, es decir, el dato desde el BIM hasta el data domain, no es que viaje comprimido y deduplicado, sino que además no está viajando ni por SMB, ni por o sea, ni por NFS, sino que es un protocolo propietario a nivel de objetos. Esto me está haciendo dos cosas. Primero, que como deduplica en origen, el tiempo del backup se reduce tanto como la tasa de duplicación que tenga la cabina. Es decir, si un backup me suele tardar 9 horas y tengo una tasa de duplicación del 93%, ese backup va a pasar a durar 1 hora. Y esto quiere decir que yo podría hacer muchos más backups en el tiempo porque no tengo una ventana de backup tan grande. El segundo de las cosas importantes que tenemos es que depende en qué sector, farma, banca, sanidad y seguros, tenemos que garantizar que no podemos sufrir ataques de man in the middle. Es decir, que alguien que se ponga a escuchar el tráfico que hay entre el servidor y el repositorio, independientemente de, como en nuestro caso, que lo tengamos en redes separadas, securizadas y demás, pero que nadie pueda llegar a atacar y captar ese dato. Estos solo son objetos, son bloques de unos y ceros que se meten de un origen o destino. Los bloques que ya están, no los tengo que mover, ¿vale? Y luego lo tercero es que, como mi backup me ocupa un 93% menos, o lo que es lo mismo, por cada 15,5 teras de información que yo guarde, solo me está ocupando 1 tera, también me permite tener mucho más puntos de restauración, con lo cual esto me va a permitir, en caso de un ataque, de un ransomware, o en caso de un funcionamiento normal en el que yo hago un backup diario, pueda pasar a hacer backups de cada hora o cada 2 horas, los usuarios también van a tener mucha más capacidad de restauración, ¿vale? Arturo, perdóname, mi niño. Nos hemos pasado 7 minutos, vamos a intentar agilizarlo porque la gente tiene más reuniones ahora. Vale, bueno, pues entonces, si queréis por aquí lo dejamos. Yo lo que quería enseñaros era esto, que tardaba en torno a 5 o 10 minutillos el hacer una restauración completa de una máquina virtual. Pero vamos, en el fondo lo que hacemos es que la máquina completa la restaura aquí, ¿vale? Yo quería enseñaros la importancia del análisis previo, el análisis durante y la integración, sobre todo, que hay ahora nuevo con aplicaciones de terceros para que sea de un modo más dinámico o de un modo más autónomo la creación de estas posibles copias de seguridad. Santi, ¿algo que nos hayamos dejado por el camino? Yo creo que has repasado lo más relevante, el intentar integrar todas las herramientas que tienes dentro de un ecosistema para que ponerlas a trabajar todos juntos. Todos tenemos diferentes fabricantes dentro del data center, pues que todos trabajen de una forma unificada simplifica mucho las cosas. Y luego, cuanto más preparados estéis para un incidente de este tipo, más garantías tenéis de recuperaros. Creo que me dijo Sergio que esto lo hacéis a domicilio, que esto podéis ir un viernes a cualquier oficina de cliente y dejar el ransomware y luego volveros para casa, ¿no? Pero como niño de cuenta. Sí, nos ha pasado más de un viernes, justo lo contrario de decirnos, oye chicos, son las 11 de la mañana, es viernes, no sé qué pasa, que mis ficheros no están. Y bueno, pues siempre hemos desembarcado allí todos a poder echar una mano a medida de lo posible en lo que esté en nuestra mano. Sí que somos muy dados bueno, los que lleváis ya tiempo trabajando nosotros, a activar más herramientas de seguridad de las que normalmente vosotros sois conocedores, tipo snapshot, tipo inmutabilidad, tipo snapshot de la propia cabina. Ahora con los nuevos sistemas de Dell incluso podemos hacer snapshot en la cabina de producción y que esos snapshots se alojen en otra cabina separada como puede ser un data domain, de tal manera que aunque se rompa la cabina principal tengamos los datos. Y entonces al final siempre lo que hacemos es ayudaros a todos a que la infraestructura que montemos sea resiliente, porque asumimos que por muy buenos que seamos en la seguridad y la seguridad perimetral, siempre los malos corren más que los buenos. Entonces, tan importante es la capa que gestiona José como la que gestionamos desde el equipo de infraestructura vamos a protegernos para no tener incidentes, pero cuando los tengamos vamos a estar seguros de que vamos a ser capaces de recuperar nuestra información y dejar nuestra empresa funcionando sin tener que pagar un rescate. Muy bien. Bueno, deje de compartir, mi niño. Sí, señor. Espera, que lo tengo por aquí. Vale, lo que os quería decir, muchísimas gracias, Santi, por tu colaboración y lo que te has involucrado en todas estas demos. Roberto, Nuria, muchísimas gracias. También por vuestra ayuda en las pruebas iniciales que hemos hecho con Bitdefender. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer.
Esta grabación se os enviará con la documentación ahora a lo largo de la mañana, subiremos el vídeo a LinkedIn y lo que os quería comentar, y lo estoy poniendo ahora mismo en el chat, ¿vale? A todos los asistentes, si ahora os hemos enseñado los trucos de ciberseguridad, esta tarde os invitamos a que compartáis con nosotros trucos de magia de verdad. Iremos al Campeonato Internacional de Magia en el Circo Price, en Madrid. Es a las 8 de la tarde. Os enviaré ahora un correíto a todos y luego los inscritos os enviaré dónde hemos quedado y cómo haremos el reparto de entradas. Muchísimas gracias a todos por asistir. Podéis escribirnos si tenéis alguna consulta, si queréis que desarrollemos algo más de algún evento de BIT o algún evento de BIM, de Data Domain. Y nada, esperamos veros en el siguiente, ya que estamos trabajando con vosotros mucho en esto. Sergio, Muchísimas Robert gracias. quería comentarnos por Robert, yo creo. No. Robert ha estado con Nuria contestando el chat. Muchas gracias. Vale, sí lo he visto. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Chao. Muchísimas gracias. Chao, gracias.